Es momento de entrevista en BTV Noticias. Les propongo a continuación profundizar en el planteo que hizo días atrás la ministra de Economía, Azucena Arguelleche, que planteó un balance de lo gastado para enfrentar la pandemia. Concretamente, los grandes números son 1.217 millones de dólares, de los cuales 700 fueron específicamente para la pandemia, otros 500 vinculados a garantías que puso el Estado para ayudar a las empresas, emprendimientos. Vamos a profundizar en esto en un contexto además en el que se piden más medidas por parte de los socios de la coalición, y para eso estamos en contacto con la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, con la economista Marcela Avención, a quien le agradezco por estos minutos. ¿Cómo le va, Avención? Buen mediodía. Buen mediodía. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted ha hablado en estos días de que en el Ministerio de Economía están manejando dos cajas, una para específicamente lo referido a la pandemia y otra vinculada a gastos prescindentes, donde ha habido algunos ahorros. Concretamente, para el que nos está viendo del otro lado, ¿qué significa esto de que manejen las cuentas del Estado de esta manera? Bueno, a ver, básicamente el manejar las cuentas de esta manera para nosotros es la forma en la que hay que manejar recursos que son de la sociedad toda y que hay que ser muy cauto, muy responsable, muy prudente con lo que es el gasto o eventualmente tú mencionabas las garantías que uno otorga para préstamos que se dan y que, bueno, eventualmente la expectativa es que se repaguen, pero que hay siempre un porcentaje de morosidad. Entonces, bajo esa responsabilidad nos pareció importante establecer estas dos cajas, porque es evidente, y como bien lo ha dicho la ministra de Economía y el propio presidente, hay que atender una pandemia, eso genera situaciones bien complejas en lo sanitario, en lo económico, sobre todo vinculado a las pequeñas y medianas empresas, en lo social, y entonces, como bien se dijo, en la caja COVID prácticamente hay que gastar lo que haya que gastar para servir, para atender esta crisis. Antiguamente, cuando se gastaba de más, lo que había que hacer era subir impuestos. Lo que este gobierno ha definido es que para gastar más en esta caja COVID hay que ahorrar en la caja no COVID, en esa caja, como tú bien decías, de gasto prescindible o de ineficiencia, en el peor de los casos de despilfarro, y eso básicamente es lo que acá en el Ministerio de Economía tenemos muy presente y calibramos mucho para justamente cuidar las finanzas de los uruguayos todos, porque al final del día lo que se termina gastando por pandemia o sin pandemia, todos los uruguayos lo tenemos que pagar y nos podemos endeudar en un determinado periodo, pero en algún minuto hay que pagar esa deuda. Entonces hay que ser muy prudentes con lo que uno gasta y por eso está ese concepto de las cajas. Justamente vinculado a esto de aumentar la deuda, aumentar el déficit y enfrentar la pandemia, en este contexto los socios de la coalición, yo lo decía al comienzo, están pidiendo, han hecho propuestas concretas solicitando más medidas. El senador de Cabildo Abierto, de hecho Guido Manini Ríos, habló de cierta ortodoxia del Ministerio de Economía, algo que usted misma ha dicho que no es así, que no le corresponde esa caracterización, pero concretamente afinando el lápiz, ¿qué margen hay para implementar más medidas para atender la crisis económica y social que dejó la pandemia? A ver, las finanzas públicas, este gobierno tomó las finanzas públicas de forma, en una situación muy delicada, muy compleja, ¿sí? Con un déficit fiscal muy elevado y con un endeudamiento que es prácticamente 20 puntos porcentuales más elevado del que tienen nuestros pares en el mundo, que tienen calificaciones de riesgo parecidas a las nuestras, ¿no? Esa calificación de riesgo es un concepto que puede sonar un poquito abstracto para el oyente, pero que es muy importante porque cuanto mejor calificados estemos por parte de las calificadoras internacionales, menos tasas de interés pagamos y más recursos de la sociedad podemos destinar a las áreas más sensibles, ¿sí? Entonces, las finanzas públicas ya estaban en una situación muy comprometida, ¿verdad? Con lo cual, el margen prácticamente es inexistente y por eso es que para de alguna manera destinar más recursos a esas necesidades es necesario ver de dónde podemos ahorrar. Dicho esto,
Es claro que en una situación de pandemia uno tiene que gastar lo que sea necesario para proteger la salud de los uruguayos, el empleo de los uruguayos, la vulnerabilidad de aquellos hogares más carenciados, y en ese sentido es que todas las propuestas que vengan, que hayan venido o que sigan viniendo son bienvenidas. En el Poder Ejecutivo todo las tenemos sobre la mesa. Algunas de las que han venido ya se han implementado, como un ejemplo de algunas de las medidas recientes que se propusieron de dar un subsidio a la empresa que contrate un trabajador nuevo. Eso fue algo, ese subsidio ya existió el año pasado. El gobierno, acá el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, ya había implementado un subsidio de 5.000 pesos por mes, por trabajador durante 3 meses para aquellas empresas que contrataran trabajadores o que retomaran del seguro de paro la plantilla. Esos 5.000 pesos están vigentes hoy para las empresas del turismo y es 8.000 pesos, se subió ese incentivo para las empresas del turismo. Y entonces hay algunas medidas que ya se implementaron, que se pueden perfectamente volver a implementar. Y hay otras medidas que, bueno, que claramente hay que ponerlas sobre la mesa y ver, bueno, qué efectivas pueden llegar a ser para generar empleo hoy y que no vayan a generar desempleo en el futuro, porque, insisto, esas medidas que se tomen hoy se tienen que tomar con endeudamiento. El gobierno tiene un déficit de unos 3.000 millones de dólares, concretamente 3.200 millones de dólares fue el déficit en el año 2020, y esos 3.200 millones de dólares fue deuda que tomó la sociedad toda y que en algún momento hay que pagar. Entonces hay que calibrar muy bien que hoy sea beneficioso, pero que mañana también lo sea, que sean obras, si estamos hablando de la inversión, por ejemplo, que vayan a ayudar a la productividad de las empresas y que el día de mañana este empleo que se genera hoy para hacer la obra también genere crecimiento futuro que permita pagar esa deuda que hay que tomar. Entonces, en ese sentido es que los análisis están hechos, pero bienvenidas las propuestas y están todas sobre la mesa. O sea, se espera que aparezcan, que se hagan nuevos anuncios de más medidas en función de todo esto que están analizando. ¿Eso es correcto? Los anuncios se harán cuando las medidas, si hay medidas nuevas, se definan. Por ahora los anuncios y el anuncio que hizo la ministra de Economía, y me parece muy importante volver a ponerlo sobre la mesa, son que, el anuncio principal vinculado a este tema de las medidas, es que hay un fondo coronavirus 2, 2021, como uno lo quiera llamar, los gastos o los egresos que se hicieron para atender la pandemia en el año 2020, fueron de unos 711 millones de dólares. La ministra el lunes pasado informó que ya hay otros 540 millones de dólares que se ha definido poner sobre la mesa para atender la pandemia que persiste en este año y que básicamente refieren a los programas sociales, la atención sanitaria y la atención el empleo, ¿verdad? La atención a los desocupados o los incentivos a que se contraten trabajadores. Eso es lo que hoy está sobre la mesa y nos parece bien importante recalcarlo, que no quede perdido en este debate bien importante y bien rico de nuevas propuestas, pero ya hay anuncios hechos sobre los 540 millones de dólares que se agregan a lo que ya estaba previsto gastar por el funcionamiento normal del Estado, pero para atender a la pandemia puntualmente. Y si hay nuevas medidas, seguramente serán anunciadas oportunamente cuando se entienda que cuando se termine de definir, analizar si corresponden y cuál va a ser el diseño. Está por salir un nuevo dato de desempleo. Recién usted manejaba la situación de generar empleo, el desafío que tiene por delante el Uruguay de volver a emplear a un montón de gente que está en seguro de paro, que perdió el empleo y que directamente no lo recuperó. ¿Cómo está viendo el Ministerio de Economía la situación del mercado laboral y cómo eso va a condicionar en alguna medida la ronda salarial que tenemos por delante cuando se termine a mitad de año aproximadamente esta ronda puente, que este año el año anterior, digamos, priorizó empleo sobre salario, pero bueno, ahora va a haber una negociación nueva? Sin duda. Bueno, yo mencionaba, el tema laboral es algo que nos preocupa al Poder Ejecutivo todo y lo miramos con mucha atención y trabajamos incansablemente para buscar soluciones a
a esa situación bien compleja para tantas familias que han perdido el empleo y que han visto sus ingresos caer a cero, como decimos acá siempre en economía. Ese trabajador perdió el 100% de sus ingresos. Yo mencionaba recién algunas de las medidas que se tomaron para incentivar la contratación de trabajadores, y eso seguramente va a estar sobre la mesa y estamos analizando medidas en ese sentido. Como yo decía, en estos 540 millones de dólares hay previsto que algunas de estas medidas puedan continuar para apoyar el empleo. Es evidente que en el 2021 la pandemia persiste y sobre todo básicamente en el primer semestre nosotros estamos previendo que la pandemia persista. Y evidentemente eso genera una situación compleja en el mercado laboral que va a estar sobre la mesa cuando se inicien las negociaciones salariales. Quizás la buena noticia es que la mayoría de los analistas privados están esperando un crecimiento económico, al igual que el Ministerio de Economía. Y en general, cuando la economía recupera, hay una recuperación del empleo. ¿Cuánto es lo difícil de calibrar? Que no es un número mágico, que si la economía crece 3,5, el empleo crece lo mismo. Pero, digamos, hay una historia positiva que también esperamos tenemos con esperanza, miramos hacia el futuro, de que algunos de los empleos perdidos, por lo menos, se recuperen. ¿Y recuperación del salario se espera para este año o ya eso es una prioridad para 2022 en adelante? La recuperación del salario va a ser parte de lo que se va a poner sobre la mesa de negociación salarial e insistimos, es una negociación que aún no comenzó y por lo tanto evaluaremos todas las alternativas que hay y sin lugar a dudas que tendremos a este trabajador presente que perdió su empleo y que claramente queremos recuperarlo. Así que ahí no adelanto nada porque aún las negociaciones no comenzaron, ¿no? O sea que no puedo adelantar nada de lo que aún no se ha hablado, pero digamos, es evidente que sobre la mesa va a estar la recuperación del salario y la recuperación del empleo. ¿Qué piensa de la propuesta del ex ministro de Economía de Posadas, que dijo que Uruguay debería tratar de imitar una especie de plan Marshall? Esto lo publicó el semanario Búsqueda, y no esperar, como hizo Macri, a que la recuperación se dé únicamente por inversión extranjera directa? Bueno, lo que decía anteriormente, a ver, nosotros en el Ministerio de Economía y con los ministerios correspondientes, trabajo, en este caso transporte, siempre tenemos el plan de obras sobre la mesa y ya hay unos 1.000 millones de dólares previstos, 1.200 millones de dólares anuales previstos de inversión de obra pública, que es parte del presupuesto y que ya estaba incorporado, que siempre estamos viendo si se puede agregar algo más, adelantar algo más, si los recursos de alguna manera lo permiten, y en ese sentido también estamos ya desde fines del año pasado viendo este tema. OPP, Planeamiento y Presupuesto, que bien participa y muy activamente en el tema de inversiones, está todo sobre la mesa. Eso sí, lo que hagamos hoy lo tenemos que hacer con endeudamiento, distinto a lo que ocurrió en el Plan Marshall, que Estados Unidos dio esa ayuda a los países de la posguerra, ayudas que no fueron devueltas. No es el caso de Uruguay. Uruguay tendría que hacer esas obras con deuda que luego hay que pagar. Entonces, por eso vuelvo a la primera pregunta, esa cautela de las dos cajitas y el cuidado que hay que tener a la hora de gastar. No queremos obras paradas, no queremos obras que hoy generen empleo o gasto o muevan la economía, pero que al final del día generen una situación más complicada en el futuro por una inversión que se hizo, que no sirvió para nada y que hay que pagar la deuda que se hizo. Para finalizar, economista, a nivel internacional hay algunas señales dentro de esta situación compleja que son positivas. Primero, es lógico que el tema de la vacunación a nivel mundial está avanzando. A lo largo del año se espera que esto se afiance, pero también hay tasas de interés que son muy bajas, a las que puede acceder Uruguay, y además los commodities con precios que no se veían desde los últimos, por lo menos, 7 años. ¿Cómo entra todo eso en la ecuación y cuánto puede hacer que cambie el escenario por el ingreso de divisas, por ejemplo?
Bueno, esos 3 factores que tú mencionas son los que están contemplados en la presentación que hizo la ministra de Economía el lunes pasado y efectivamente están contemplados en esta proyección de crecimiento económico, de recuperación económica de 3,5% real que esperamos que crezca la actividad en este año 2021 y ojalá sea y ojalá al final del día ese crecimiento, ese numerito que es un poquito abstracto, termine en empleo para todos los uruguayos, que es lo que se quiere desde siempre, desde las políticas públicas. Economista Marcela Bención, le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. Gracias. A las órdenes. Un saludo a la audiencia. Nosotros hacemos una nueva tanda, ya seguimos con más información.